Cuarto webinar, cuarta formación, cuarta sesión de esta serie formativa que estamos preparando para vosotros. Nos toca estudiar, chicos, el precio realizado. Veréis que es un indicador bastante básico, pero que gracias a las polivalentes métricas de Nodechart vamos a poder desgranarlo y ir corte por corte, ir métrica por métrica. Vamos a poder estudiar mucho sobre ello y sobre todo añadirlo a una estrategia de largo plazo, de corto plazo. Vais a ver que es muy completo. Al principio simplemente quiero que bueno, ya nos conocéis, está por aquí Aleix, yo soy Jesús, analista y tutor de Nodechart, ya nos conocéis si habéis visto otros webinars, que yo es algo que os voy a animar en las primeras palabras que tengo que comentar por aquí. Lo primero que os tengo que decir, que es una serie formativa que va en orden, que tiene su lógica, que la hemos creado para que todos los que os queréis acercar al mundo on-chain lo hagáis de la manera más cercana y más rápida. Son webinars de 20-25 minutos que vais a salir con muchísima información, con muchísimos conocimientos relacionados con aspectos básicos a la hora de estudiar Bitcoin, a la hora de levantar el capo de Bitcoin y ver todo lo que está sucediendo en el ecosistema. En este caso, pues bueno, vamos a ver precios medios realizados, precios medios de compra, precios de adquisición. Vamos a ver muchos sinónimos, pero simplemente quiero que entendáis que al final de este webinar vais a llegar a tener nociones básicas del análisis on-chain y sobre todo lo que os quiero transmitir va a ser ese potencial que tiene el análisis on-chain para con vuestras inversiones y también para que lleguéis a entender cómo funciona el mercado on-chain y en general el mundo cripto y bueno, pues lleguemos a conocer pues este apasionante mundo que creo que os va a gustar bastante. Chicos, 3 bloques, como siempre, como en cada webinar. Os voy a robar solamente 20-25 minutos, va a ser súper ameno y vamos a empezar por el primero, que lo hemos titulado, que es el precio realizado, ¿vale? Simplemente, ¿vale? Precio realizado, simplemente, y con palabras hiper básicas, no me vais a ver a mí nunca nombrar cosas súper difíciles. Simplemente el precio realizado es el precio medio al que la generalidad de Bitcoin, la generalidad de inversores, pues lo han adquirido, lo han comprado, lo han transferido por última vez, ¿vale? Simplificando, si yo compro 3 Bitcoin, mi precio medio realizado, precio medio de compra, el precio al que yo me he expuesto a Bitcoin puede ser 20.000, 30.000 y en función de eso veréis que va a medir muy bien el sentimiento de mercado. Tan sencillo como si el precio de cotización, el de mercado, los 100.000 que estamos viendo actualmente y demás, está por encima de mi precio medio de compra, simplificando, pues fijaros que voy a tener una serie de ganancias. Si por ejemplo mi precio realizado para mí o para un conjunto de inversores o para un conjunto de monedas de Bitcoin es de 30.000 y el precio baja por debajo de los 30.000, se sitúa en 20.000, en 25.000, ese gap será una serie de pérdidas. Serán pérdidas porque la cotización está por debajo de tu precio realizado. Sencillito, ¿vale? Esto, fijaros que, como os ponemos aquí, vamos a intentar complicarlo un poquito más dentro de la sencillez del indicador, ya que vamos a ver a continuación cómo crear escenarios de soporte, de resistencias, más allá de repasar la salud de mercado y apoyarnos en el precio realizado para estudiar las cortes y sus precios medios o puntos de break-even, ¿vale? También se pueden llamar así, ¿vale? Vamos a identificar puntos clave de reversión del mercado, que esto es una segunda dificultad más allá de las soportes y resistencias que nos indica que el precio de cotización al llegar a la zona media, a los niveles medios de adquisición, ese punto de break-even donde los portfolios se equilibran, ¿vale? Y se quedan en cero, sin ganancias, sin pérdidas, bueno, pues al final puede ser una zona de defensa y que el precio rebote, o puede acarrear, si por ejemplo continúa bajando con fuerza, pues unos niveles clave a vigilar, ¿vale? Fijaros que va a ser muy sencillo. En Nodechart vais a tener el gráfico gratuito, vais a poder acceder a él, trastearlo, como a mí me gusta llamarlo, y sobre todo, bueno, sabed que nos podéis preguntar cualquier tipo de duda. Lo vais a ver así, como esa especie de línea, ¿vale? Esa línea va a representar el precio realizado per se, el precio medio de compra, la generalidad de precios a los que se ha adquirido Bitcoin, ¿vale? Y como veis, lo vamos a comparar con el precio, que es la línea negra que tenéis por detrás. Veis que hay mercados infravalorados, mercado sobrevendido, mercado con pérdidas generalizadas si estudiamos el precio realizado general, ¿vale? Como su propio nombre indica. Y luego pues vamos a ver fases que si el gap
entre el de cotización y el realizado se va ensanchando, ¿vale? Se va haciendo grandote, vamos a poder diferenciar mercados en equilibrio o mercados en crecimiento para pasar en bull runs a unos gap enormes debido a que los precios medios de compra, los precios realizados, de adquisición, de transición, de la generalidad en este caso de Bitcoin van a estar muy lejos en esos bull runs porque el precio de cotización se va a alejar. Obviamente un precio de cotización al alza super vertical va a elevar esos precios realizados porque cada vez más gente adoptará Bitcoin, entrará en un mercado y esos precios realizados irán subiendo la media, al alza, ¿vale? Pero si os fijáis, mucho gap significará que el mercado está sobrecomprado, sobrevalorado en ciertos aspectos, con ganancias realizadas tremendas, ¿vale? Entonces, bueno, quiero que penséis en esto cada vez que veáis un gráfico del precio realizado, porque a partir de aquí ya vais a saber lo que significa, ¿vale? Vamos a ver a lo largo de la sesión que vamos a poder identificar zonas de acumulación eficientes. ¿Y a qué me refiero con esto? El potencial del precio realizado, luego veremos cortes de largo plazo, corto plazo, de ballenas, de minoristas, radica en encontrar zonas de pérdidas generalizadas o donde el mercado está infravalorado, ¿vale? Y lo hemos querido expresar como zonas de acumulación eficientes, ¿no? Para crear a lo mejor un DCA, una estrategia DCA de Dollar Cost Average, de, oye, ¿no os habéis preguntado nunca cuándo tengo que empezar a comprar Bitcoin? Oye, que está subiendo muchísimo, o sea, ¿cuándo tengo que empezar a comprar? No va a ser el momento idóneo, al menos eficiente, en techos de mercado cuando ya se hace llamativo Bitcoin, que sale en las noticias, en los periódicos, que está en la boca de todos, ¿vale? Va a ser, como ya estáis empezando a entender seguramente, cuando el precio de cotización esté por debajo del precio realizado y haya pérdidas generalizadas, pues bueno, luego veremos una zona de recuperación que puede ser idónea para este tipo de acumulación, ¿vale? Comprar el precio medio de compra, comparar el precio medio de compra, pues va a ser inteligente, ¿vale? Va a ser súper interesante y sobre todo el precio realizado quiero que entendáis que no existe sin el precio de cotización, tenemos que compararlos, ¿vale? El precio, para mí el precio realizado es tan sencillo, es tan simple la fórmula detrás de la métrica que tenemos que compararlo con el precio, ¿vale? Tenemos que buscar esa correlación, obviamente, y sobre todo si está el mercado sobrecomprado, sobrevendido, en pérdidas o en ganancias, como estáis viendo aquí en la pantalla, ¿vale? Vamos a continuar y, disculpar, simplemente es un gráfico, estáis viendo, muy sencillito, otro tipo de formato, con un precio realizado en el que hemos señalado 4 zonas. 4 zonas a largo plazo, súper largo plazo, ¿vale? El gráfico empieza en 2013, ¿vale? No en vano tiene 10 años de vida este gráfico, pero detectamos las 4 zonas más eficientes, como hemos mencionado anteriormente, para acumular Bitcoin. ¿Y cuándo es? Cuando la generalidad del mercado está en pérdidas, ¿vale? Debido a los patrones cíclicos de Bitcoin, vamos a poder intentar exponernos de forma progresiva en, vamos a llamarlo, zonas o niveles de precios en los que Bitcoin esté barato, en los que luego veremos que el análisis on-chain nos ayuda a entender las acumulaciones de institucionales en detrimento de las pérdidas que sufren en suelo de mercado, los que no están formados, los inversores que se mueven por emociones, etc. Pero simplificándolo, fijaros lo sencillo que es empezar nuestra estrategia de acumulación o de compra en mercados infravalorados después de una tendencia bajista. Señal de esto de entrada y de salida cuando el precio de cotización pase por debajo del precio realizado. Por ahora, sin mayor dificultad. Esto es como cuando nosotros vamos a comprar cualquier tipo de cosa y vemos alguna oferta o vemos alguna ganga, oye, que es que este precio está infravalorado, o sea, me lo voy a llevar. Oye, que el Black Friday, el Cyber Monday, oye, que eventualmente el precio ha bajado, me han metido un descuento o alguna actividad, oye, que voy a entrar al mercado, pero porque creo que es interesante a largo plazo. Es un poquito la idea, ¿vale, chicos? Es un poquito la idea y de ahí que nos muestre el precio realizado un sentimiento tan potente. Hasta ahora, chicos, hemos empezado a entender el precio realizado, pero ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Vale? ¿Cómo vamos a interpretar la métrica? ¿Vale? La métrica simplemente vamos a orientarlo a entender los ciclos, vamos a entender esas fases de mercado en función del sentimiento que haya en cada una, ¿vale? En función de grandes pérdidas, en función de grandes ganancias, vamos a intentar aprovechar lo que nos está indicando, ¿vale? Para
detectar mercados bajistas, mercados alcistas, mercados en fase de crecimiento, por ejemplo, la euforia que hemos visto cuando hay grandes gaps, ¿vale?, entre el precio de cotización y el precio realizado. Fijaros en los colores, porque lo vamos a ver en el gráfico siguiente. Vamos a intentar detectar y os vamos a enseñar en este webinario, en escasos minutos. Creo que va a quedar bastante claro, y luego vamos a dar un espacio para que nos preguntéis dudas, ¿vale? Cuando el mercado es pues agresivo, bajista, ¿no?, el precio realizado se sitúa por debajo del precio realizado. El precio de mercado se sitúa por debajo del precio realizado, lo que hemos estado comentando. Si nos vamos al otro extremo, fijaros que aquí el precio de mercado, de cotización, ¿no?, se negociará por encima de máximos históricos, del all-time high, y se alejará de todos los precios realizados, ¿vale?, reflejando un sentimiento de euforia. Es algo parecido a esto que os muestro por aquí, ¿vale? Fijaros a la derecha del todo, mercados en euforia, en tendencia súper alcista, y aquí os he metido algo un poquito más complicado. El precio realizado, el precio medio de compra, el precio medio de adquisición, el precio al que se han transferido los Bitcoin, pero de una determinada corte, ¿vale? De corto plazo, de largo plazo y la general, que es la azulita, ¿vale? Os he puesto las tres para diferenciar simplemente el precio realizado de diferentes cortes. Los inversores a corto plazo, los inversores a largo plazo y la normal, ¿vale? La generalidad de mercado, que es la azul. Perdón. Fijaros que en el momento en el que el mercado está en fase de capitulación, en suelos de mercado, al final de un ciclo bajista, el precio de cotización se sitúa por debajo de los tres precios realizados. Es decir, tanto los inversores a largo plazo como los de corto están sangrando pérdidas, están en una situación incómoda, están con un sentimiento totalmente bajista, agresivo, ¿vale? Totalmente incómodo. Fijaros luego, cuando el precio sube por encima de esos precios realizados, podemos empezar a hablar de una fase de recuperación, un mercado en crecimiento, un poquito más, pues también esa parte tendencial, esa parte vertical, y podemos empezar a entrar, como digo, en ese mercado de crecimiento. Os he puesto este ejemplo porque fijaros que en el coronavirus, en el COVID, fijaros dónde llegó aquí. Esto fue el mayor bajón que sufrimos en marzo de 2020. ¿Vale? Donde estábamos todos en la cuarentena. Fijaros qué bien se defendió la zona de break-even, de posiciones en general, y sobre todo esta verde que estáis viendo aquí, que determina dónde están las posiciones de los largoplacistas, de los inversores a largo plazo. Es decir, si el precio de cotización hubiese bajado por debajo de esa línea, a esta zona, habrían entrado en pérdidas. Fijaros qué bien se defiende esa zona para pasar posteriormente a una fase de recuperación, y ya fase de euforia después de atravesar los anteriores máximos históricos y ya crear un gap enorme incluso en la corte de los inversores a corto plazo, donde obviamente su precio medio de compra, de adquisición, su precio realizado estará muy pegado al precio de cotización. Al invertir a corto plazo, el precio realizado estará más cerquita. Para hacerlo dramático, fijaros que la línea verde de los inversores a largo plazo, seguramente sus precios medios estarán en 10.000, en 20.000, en 30.000, muy alejado, ¿vale? Al menos bastante más alejado que el de corto plazo, ¿vale? Fijaros que el precio realizado por cortes va a ser interesante, y ya estamos aquí metiendo una palabreja, cortes, que para que no lo sepáis, es simplemente diferenciar tipologías de inversores en función de lo que lleven expuestos a mercado. Un inversor que lleva menos de 155 días dentro de Bitcoin, holdeando Bitcoin, será de corto plazo, y los que lleven más tiempo, aproximadamente más de 4 meses y medio, 5 meses, 6 meses, 7, 1 año, 2 años, más de 155 días, serán inversores a largo plazo, ¿vale? Esto nos proporciona una visión clara de las dinámicas de mercado. Reitero que es una métrica muy eficiente para estudiar el sentimiento. En este caso, pues si nos centramos en las dos cortes de cada tipología de inversores, ¿vale? También aparece una palabra que a mí me encanta, chicos, aquí lo que tenéis delante, patrones cíclicos. Bitcoin y el mundo cripto se basa en los patrones cíclicos. En el momento en que hay una capitulación y un momento incómodo con un Bitcoin infravalorado y al final se queda como un suelo de mercado, va a haber una capitulación y va a haber una fase de crecimiento donde al final los que han comprado abajo se van a nutrir de toda esa subida y comenzarán los patrones cíclicos de nuevo, ¿vale? Entonces el precio realizado nos va a ayudar muchísimo a entender esos patrones cíclicos, y bueno, y sobre todo pues debido a la evolución constante de mejoras en el Bitcoin y sobre todo en las métricas de Node Chart, os voy a enseñar algo que
también vemos en nuestras formaciones, tanto básica como avanzada, y nuestros alumnos creo que lo agradecen, y es también la diferenciación por cortes de cantidad, ¿vale? En función del, lo veremos a continuación, en función de los bitcoins que cada inversor tenga en una dirección, en una cartera, ¿vale? Podremos diferenciar también de forma notable su precio realizado. Esto, combinado con las cortes de temporales, de largo plazo y corto plazo, es bastante interesante, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Muy sencillo, en el que hemos filtrado simplemente por el precio realizado a los inversores desde 1 hasta 4 años, ¿vale? Y esta sería la visión. Esta sería la visión que tenemos. Al principio el precio subía muchísimo, allá por 2015, 2013, 2016, subía muchísimo, muy vertical. Al subir el precio muy vertical, por lógica aplastante, fijaros que los precios realizados eran casi inalcanzables a la baja, no se tocaban. Por ejemplo, el precio realizado de los inversores que llevan 3-4 años en Bitcoin era muy bajito, porque el precio había subido mucho esos primeros años de vida. Entonces fijaros, si seguís la línea conmigo, si la seguís conmigo el precio no pasa por debajo. Entonces me vais a decir, oye Jesús, pero entonces lo que nos has dicho antes de que el precio de cotización debería bajar por debajo para determinar un mercado infravalorado, entonces, ¿dónde nos deja esto? ¿Vale? Eventualmente, fijaros que estamos teniendo en los últimos años una corrección de las subidas, algo un poquito más plano, ya el mercado se está consolidando, Bitcoin se está volviendo un mercado de referencia donde entran más institucionales, más ETFs, más empresas, y fijaros cómo ya, debido a que se aplana un poquito la curva, aunque el crecimiento no cesa, sí que vamos a empezar a ver zonas, como estáis viendo aquí en rojito oscuro, que sí el precio de cotización viene a hacerle el test, viene a tomarle el pulso, a ver qué sentimiento tienen los inversores que llevan dentro entre 2 y 3 años, ¿vale? Es un ejemplo un poquito complicado, pero quiero que le encontréis el sentido a cómo se va aplanando la curva, reitero, sin perdonar esas grandes subidas a los que nos tienen acostumbrados, ¿vale? Vamos a pasar al tercer bloque de la clase, cortes y funcionalidades. Nos vamos a centrar en las cortes, que repito, es simplemente identificar tipologías de inversores de corto plazo, de largo plazo, ballenas, camarones, y estudiar, en este caso, con el precio realizado vamos a ver su sentimiento y su comportamiento, un poquito la psicología que hay detrás de estos inversores, ¿vale? Esto es lo que hemos comentado. Los inversores a corto plazo se caracterizan por estar en mercado entre 1 hora y 155 días. Es decir, si yo he adquirido un Bitcoin hace 4 días, hace 2 meses, hace 90 días, estaré dentro de esta cohorte. Y mi precio realizado, es decir, si yo compré a 60.000, será mi precio realizado, ¿vale? Y se plasmará luego en el gráfico. Al contrario, sucede para inversores que llevan mucho más tiempo. Por ejemplo, más de 155 días se llamará inversores a largo plazo, ¿vale? Fijaros la sencillez. Fijaos la sencillez de estudiar el precio realizado a largo plazo. Hemos pasado por el precio realizado general, hemos visto ciertas cortes, pero si nos centramos en las de largo plazo e intentamos interpretar las conclusiones que sacamos de esto, os traduzco lo que estáis viendo delante. Son momentos desde el año 2015-2016 donde son los únicos momentos en los que los inversores a largo plazo que han ido acumulando poco a poco Bitcoin, acumulando. Estos son inversores que van distribuyendo en techos de mercado y van acumulando de nuevo cuando los precios están asequibles, más jugosos, más baratos, más apetecibles. Fijaros que solo en 3 ocasiones han estado en pérdidas, ¿vale? Los inversores de más de 155 días dentro de mercado, fijaros cómo solo en estos cuadraditos en los últimos 7-8 años han estado en pérdidas. Son momentos extraordinarios para exponerse a un mercado e invertir poco a poco, ¿vale? Y hacer una estrategia de compra poco a poco y sobre todo de revisar el mercado con otros indicadores, pero que sepáis que el sentimiento justo en estos mercados era bastante bajo, ya parecía que nos íbamos a cero, que era una estafa esto de Bitcoin. Al revés, los analistas on-chain, aquí lo que estamos viendo es, tenemos que empezar a crear estrategias de compra desde ya, ¿vale? En detrimento de la gente que lo empieza a hacer aquí. La mayoría de la masa de la gente empieza a hacer aquí. No es que sea tarde, pero no es el momento más eficiente, ¿vale? Esto es un resumen que os hemos preparado, ¿vale? Fijaros que, por ejemplo, el precio realizado a largo plazo refleja el promedio de compra de inversores de mayor permanencia. Queremos fijarnos en esos, ¿vale? Queremos fijarnos en eso para medir sobre todo nuestro comportamiento de compra o exposición a Bitcoin y al mercado cripto a largo plazo,
¿vale? Sobre todo a largo plazo. No me quiero fijar tanto en el comportamiento de los especuladores, de los inversores a corto plazo. ¿Por qué? Porque va a tener otras funciones, ¿vale? Va a tener otras funciones. Y ese precio realizado en concreto de corto plazo va a tener esta visión. Y aquí aprovecho a comentaros que esta es la visión por corte de corto plazo de entre un día y una semana, hasta un mes, hasta 3 meses, inversores o Bitcoin que llevan en mercado siendo holdados entre 3 meses y 6 meses, y se representa así, en detrimento de, fijaros, la línea esta roja es el precio realizado a corto plazo general, ¿vale? Es como la suma de todas, y fijaros que se ve así. Por encima de la línea roja gruesa, la generalidad de inversores a corto plazo están en ganancias. Así es como se lee el mercado fijándonos en el precio realizado. Y por debajo de la línea roja gruesa, la generalidad de inversores de corto plazo está en pérdidas, ¿vale? Fijaros, tan sencillo como esto. Y ahora, ¿por qué os estoy contando esto? Porque os quiero concluir como confirmando, ¿vale? Que el precio realizado a corto plazo también es útil, sobre todo para medir soportes y resistencias. ¿Por qué? Porque va a ser el punto de break-even o el punto de equilibrio, el punto donde las carteras se ponen a cero o los portfolios se ponen a cero después de subidas y bajadas de los inversores más especulativos, de los inversores más sentimentales, de los inversores que si ven el portfolio a cero o un poquito negativo, seguro que venden o que compran más, que se mueven por euforia. Estos son los que generan volumen y volatilidad en el mercado, cuando en este caso, pues fijaros, el precio de cotización, que en este ejemplo es la línea negra, llega a estas zonas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede leer el precio realizado a corto plazo? De esta forma, súper sencilla, simplemente marcando zonas de soporte y resistencia tanto del precio como de esa nube de precios realizados, y os quería mostrar con este ejemplo la de arriba, que muestra unas zonas en las que si el precio de cotización, la línea negra, pasa por debajo de ellas, esa generalidad de inversores a corto plazo que han entrado hace poquito al mercado estarían en pérdidas, por lo que ya podemos estar vislumbrando un escenario en el que por debajo de ese cuadradito primero azul estaríamos ante un escenario a corto plazo negativo, ¿vale? Es un poquito lo que os queríamos transmitir, y sobre todo es algo que damos en nuestra formación avanzada bastante a fondo, ¿vale? Han pasado ya 22 minutillos y vamos a ir terminando, chicos, no os voy a quitar más tiempo, pero quiero que entendáis que este es un mundo apasionante y que sobre todo nos centramos muchísimo en este tipo de estrategias, sobre todo para añadirlas como confluencias, requisitos fundamentales a nuestras estrategias de largo plazo, ¿vale? Terminando, me gustaría a todos los que estéis aquí, bueno, pues simplemente no echar activado un código de descuento de 30%, por si os ha gustado este mundo, por si estáis interesados, por si tenéis vuestras dudas. Creo que ahora se disuelven, porque ese 30% sobre todas nuestras formaciones y planes de datos es tremendo, la verdad, y solo está activo para los que estáis por aquí, y creo que os puede gustar, que os puede, si os animáis a hacerlo, que sepáis que tenéis ese código de NoDeCharge 30, ¿vale? Para disfrutar de un descuento del 30% solo por asistir aquí, ¿vale, chicos? Solo por asistir aquí. Luego lo recordaré de nuevo porque ahora vamos a pasar a analizar el mercado, ¿vale? Pero quería recordároslo porque muchos nos preguntáis, estáis sobre todo diciéndonos que queréis, que estéis indeciso, pero queréis aprovechar las oportunidades de estudiar el mercado on-chain debido a ese comportamiento que estamos viendo ahora en el mercado cripto, que no podemos dejarlo pasar. Ahora mismo estamos los analistas on-chain pensando en el techo de mercado, estamos también pensando en el suelo del siguiente ciclo. Entonces, simplemente transmitiros que tenemos una formación avanzada, que tenemos una formación básica, que tenemos planes de datos, y sobre todo que podéis ahora mismo, bueno, pues acceder con un código de descuento bastante interesante y exclusivo, con ese código de NoDeCharge 30, ¿vale?